¿tienes silenciado el micrófono? Hoy tenemos la clase correspondiente al módulo de conciliación en derecho administrativo. Tenemos con nosotros al doctor Franklin Segundo García, abogado especializado en derecho civil, comercial, familia, profesor en materia civil y procesal de la Universidad Externado de Colombia, profesor en áreas similares y en derecho administrativo, responsabilidad de Estado y contratos estatales de las universidades El Rosario, Gran Colombia y Andes. Autor de los libros La conciliación en derecho civil y comercial de la librería Ibáñez, Reparación integral del daño, próximamente para ser publicado por la Universidad del Rosario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y perteneció a la comisión redactora del Código General del Proceso. Doctor Franklin, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Adriana, y buenas tardes para todas y todos. Bueno, puedes comenzar. Bueno, ok, muchísimas gracias, muy amable. Pues me alegra mucho compartir con ustedes, con el honor de pertenecer a la Cámara Colombiana de Conciliación. Las invito y los invito para que estén preguntando, para que estén haciendo comentarios en la medida en que estemos desarrollando la clase. Bueno, vamos a ver lo concerniente a la conciliación en derecho administrativo. Esa va a ser la clase de esta tarde. Pero quiero tener claro que ustedes estén entendiendo la materia a nivel general de la conciliación. Entonces les pregunto, para que alguien nos diga cosas aquí sobre la conciliación. ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la conciliación? ¿Quién quiere decirnos algo al respecto? ¿Quién desea? O escojo a alguien. Ángela María Camelo. Buenas tardes. Erika Tatiana, perdón. Erika Tatiana, bueno, ¿qué es la conciliación, Erika? Buenas tardes. Para mí, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio de la cual dos personas que tienen un conflicto buscan una tercera persona neutral para que los oriente o los ayude en la solución de su conflicto de una forma amigable. Muy bien, Erika, muy bien. Les pregunto, ¿esa tercera persona neutral que va a colaborar decide por las partes de la conciliación o no decide? ¿Resuelve o no resuelve? No decide, quienes deciden son las partes. Ok, muy bien. Entonces, si no resuelve, ese tercero llamado conciliador, tercero calificado llamado conciliador, si no resuelve, aún así podríamos decir que tiene funciones judiciales, jurisdiccionales. O sea, ¿la conciliación es o no jurisdiccional? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creería que sí, porque el acta o el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Claro, desde el mismo nombre se está indicando método alternativo de solución de conflictos. Entonces, si es un método alternativo de solución de conflictos, es porque es de raigambre jurisdiccional. Pero el conciliador no es juez, como ustedes lo saben. El conciliador es apenas un tercero calificado que colabora con la litis a efecto de que las partes lleguen a un acuerdo y firmen un acta de conciliación. Bueno, siempre y cuando, por supuesto, el tema sea transigible. Saben ustedes que la base fundamental de todos los métodos alternativos de solución de conflictos es la transacción. Es decir, si el asunto es conciliable, es porque es transigible. Si el asunto admite arbitramiento, es porque es transigible. Si el asunto admite amigable composición, es porque es transigible. Vale decir
La base de todos los MACs, de todos los métodos alternativos de solución de conflictos, es la transacción. Si el asunto es transigible, es porque es conciliable, es porque es arbitrable, es porque admite la amigable composición, es porque admite la mediación, porque admite la negociación, porque admite los dispute board, la decisión o presentación neutral del caso, etc. Entonces, todo eso es para que ustedes lo tengan en cuenta porque lo que ustedes han estudiado hasta ahora, que yo sé que han sido muy juiciosos con nuestra queridísima profesora, la doctora Nubia, es porque eso que ustedes conocen, el 70% les va a servir para el derecho administrativo. En consecuencia, la conciliación que existe en derecho administrativo toma eso que ustedes conocen hasta ahora, pero le aplica la parte especial. Por la experiencia que tenemos en el área, bien podríamos decir que el 70% en la conciliación administrativa es lo que tiene que ver con lo propio del derecho privado. Asunto transigible, asunto conciliable, etcétera, etcétera. Pero un 30% es lo de la especialidad del derecho administrativo, que es lo que aquí vamos a ver. Bien. La conciliación del derecho administrativo o la conciliación administrativa presupone que ustedes van a tener que ir un poco más allá de lo que ya conocen y colocarle unas aristas que son muy exigentes. La primera arista que es muy exigente es que en la conciliación en derecho administrativo está de por medio el presupuesto público, están de por medio los dineros públicos, los dineros del Estado, es decir, dineros de un tercero, que en este caso es el Estado, no son dineros nuestros. Primera gran diferencia, pero acicate fundamentalísimo, porque lo que ustedes ya conocen en derecho privado, llámese derecho civil, derecho comercial, derecho de familia, derecho agrario, bursátil, financiero, etcétera, todo el derecho privado, quien concilia, concilia lo propio. Cuando yo negocio y llego a un acuerdo conciliatorio, estoy negociando lo propio, lo mío, mis derechos, de aquello que puedo disponer. Pero cuando me encuentro en el terreno del derecho administrativo, estoy tratando con el presupuesto nacional, estoy tratando con los dineros públicos y ya esto a ustedes de entrada les está diciendo que es una materia muy sensible, porque en el derecho administrativo los dineros públicos hay que saberlos invertir, hay que saberlos precisar, hay que saberlos comprometer, porque si no se tienen en cuenta reglas muy precisas que existen en todo el derecho, de manera inocente, pues podría estarse cometiendo irregularidades muy desafortunadas, pero de todas maneras, para eso es la formación de ustedes en el área de la conciliación a nivel general, y conociendo esto, pues entonces no van a cometer irregularidades. Bien, dineros públicos. El conflicto conciliable acá es entonces distinto al conflicto conciliable del derecho privado, porque allá son los intereses privados los que están siendo generadores de un conflicto, de una materia problemática, de un problema. Pero aquí en el derecho administrativo el conflicto es muy especial. Porque, ¿cuál es el conflicto conciliable? Para que haya la posibilidad de conciliar, entonces el conflicto debe tener dos características. Primera característica, o primer elemento, o primera arista, como lo quieran anotar. Primer punto.
que sea un asunto particular y concreto, individual. Cuando se habla de asunto individual no se habla de personal, sino se habla de un asunto único, porque puede que haya 1000 personas, 5000 personas, 1.000.000 de personas, pero es un asunto particular, concreto, individual. Entonces, a eso es que hace referencia eso. Y segundo elemento, segundo ingrediente, que se trate de un asunto económico, patrimonial. Y aquí entonces, dentro de esto, ya de una vez, ustedes de entrada van a tener que precisar que existe un principio en la conciliación del derecho administrativo según el cual la legalidad no se negocia. O sea, los conflictos se pueden aquí clasificar, digamos, de dos maneras. Conflictos o asuntos de mera legalidad y conflictos o asuntos patrimoniales. Los asuntos que admiten conciliación en derecho administrativo son los patrimoniales. Son los patrimoniales. Los asuntos de mera legalidad, esos no se negocian. La legalidad no se negocia. La legalidad se cumple. Se cumple es, se negocia es lo económico. Lo económico. En el derecho administrativo, como ustedes lo saben, distinto a lo que existe en el derecho privado, o por lo menos se pensaba que era distinto hasta cuando entró a regir el CEPACA, Ley 1437 de 2011, que entró en realidad a regir el 2 de julio de 2012, hasta ese momento se hablaba típicamente de acciones. Acción de nulidad simple, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa, acción contractual, acción ejecutiva, bueno, en fin. En el derecho administrativo, repito, se habla de acciones. En cambio, en el resto del derecho se habla de acción. Y la acción es la posibilidad de demandar. Cuando usted demanda, ¿qué están haciendo? Poniendo en movimiento la acción. Pues bien, entonces todas las acciones en el derecho administrativo, de acuerdo con lo que estamos diciendo, todas las acciones en el derecho administrativo se pueden clasificar en dos grandes vertientes: acciones de mera legalidad y acciones patrimoniales o económicas. En algunos eventos pueden ser mixtas. ¿Y esto para qué se los digo? Pues para que ustedes se puedan ubicar en el sentido de que, dependiendo del tipo de acción, entonces ya ustedes saben de antemano si cabe la conciliación o si no cabe la conciliación. Este es un elemento fundamental. Hablemos de algunos ejemplos. Les he dicho, la mera legalidad no se negocia. Se negocia lo patrimonial. Bien, coloquemos algunos ejemplos de estas acciones para que ustedes ya se vayan ubicando poco a poco. Sobre esto regresamos un poco después, pero para que ustedes se ubiquen poco a poco. Para que puedan entender lo que es el conflicto conciliable, que es muy especial. El conflicto conciliable. A ver, le pregunto a Ángela María Camelo. Ángela María Camelo. Hasta ahora, de lo que hemos visto, ¿qué características debe tener el conflicto conciliable en derecho administrativo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela María. El conflicto debe ser económico o patrimonial, porque digamos que la legalidad no se puede conciliar y debe ser susceptible de transacción. Como todo tipo de conciliación, así es. Para que haya conciliación, el asunto tiene que ser transigible. Y para el resto de los más. Bueno, muy bien. ¿Y el otro elemento o el otro requisito, Ángela María, cuál es para que el conflicto sea conciliable? Además de que sea
transigible que sea sobre un tema económico. Que sea particular y concreto. Entonces, en derecho administrativo, pero bien, Ángela María, muy bien, así es. En derecho administrativo, repito, se habla de acciones. Doctora Nubia, buenas tardes. ¿Cómo me le va, doctor Frankie? Bienvenida, doctora Nubia, qué bueno que estés con nosotros. Gracias. En derecho administrativo, las acciones, porque se habla de acciones, sin embargo, con el CEPACA, en realidad, más que de acciones, se habla de pretensiones hoy día. Hasta antes del CEPACA se hablaba de acciones. Con el CEPACA se habla de pretensiones, pero bueno, ese no es el discurso ahorita. El esfuerzo que yo hago es para que me entiendan la materia. Bien sea con el criterio viejo, acciones, o bien sea con el criterio nuevo, pretensiones, una sola acción en derecho administrativo, de acuerdo con el artículo 165 del CEPACA, las clasificamos en dos grandes grupos para saber cuáles son conciliables y cuáles no son conciliables. Conciliables por mera liberalidad, o sea, porque la gente desea conciliar el tema, someterlo a conciliación, o conciliables como requisito de procedibilidad. Entonces, coloquemos algunos ejemplos. La acción, bueno, y en derecho administrativo están las acciones o pretensiones del CEPACA y también están las constitucionales, pero todo eso va dentro del derecho administrativo. Entonces, coloquemos de ambos esquemas. La acción de nulidad simple. La acción de nulidad simple, así como ustedes lo oyen, simplemente es cuando se ataca un acto administrativo de carácter general para retirarlo del mundo jurídico. Eso es mera legalidad. Y si es mera legalidad, les pregunto, ¿eso admite conciliación? No, señor. Entonces, correcto. Entonces, vean ustedes, ya ustedes están entendiendo. La acción de nulidad simple, mera legalidad, esa no se concilia. Si no se concilia, se demanda directamente. Otra, nulidad y restablecimiento del derecho. Es para ambas cosas, para anular el acto administrativo, para restablecer el derecho y para reparar el daño. Esa es mixta. ¿Ustedes qué piensan? Es muy temprano, pero ¿qué piensan? ¿Será conciliable o no será conciliable? Yo creo que sí. Sí, señor. Que tiene Admite requisito de procedibilidad. Admite conciliación, muy bien, admite conciliación. Reparación directa es para reparar el daño que ha ocasionado el Estado a un administrado, a un particular. Esa es típicamente económica. ¿Será conciliable o no? ¿Qué dicen? Sí, señor. Sí, es conciliable. Es obvio lo que estamos diciendo, es conciliable. La acción contractual o pretensión contractual, de acuerdo con el nuevo código, es para asuntos económicos, básicamente, también para nulidad del contrato y todo eso, pero básicamente asuntos económicos. ¿Será conciliable? ¿Qué dicen? También debe ser conciliable. Es conciliable. Muy bien, es conciliable. Eso es conciliable. La acción ejecutiva. Tradicionalmente, cuando hay títulos ejecutivos, la ley dice que como son derechos ciertos e indiscutibles, no admitiría, pero la ley permite que también se someta a conciliación. Y a ustedes que les gusta la música de Piero, yo creo que a ustedes les gusta la música de Piero. Piero es nacionalizado. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Piero con esto? Pues hay una acción que se llama nulidad de cartas de naturaleza o anulación de cartas de naturaleza o anulación de nacionalización. Entonces Piero es argentino, pero también colombiano nacionalizado y un poco de gente que se nacionaliza. La ley dice que cuando ese nacionalizado ha cometido irregularidades, se le puede anular esa nacionalidad que se llama carta de naturaleza. Solamente la nulidad. ¿Conciliable o no conciliable? ¿Qué piensan? Yo creo que no. No es Creería yo que no. No es conciliable. Es mera legalidad. Mera legalidad. La acción de tutela.
Miren ustedes, pero me gusta porque ya de entrada están entendiendo el tema, ya lo manejan. La acción de tutela, ¿para qué es la acción de tutela? Para protección de derechos fundamentales. Muy bien, correcto. O sea, mera legalidad. ¿Es conciliable? No, señor. No es conciliable. Muy bien, María Paula. No es conciliable. No es conciliable. Ustedes no ven, cuando van a presentar demanda de tutela, nunca llaman a audiencia de conciliación. Presentan la tutela de manera inmediata. La acción popular. ¿Para qué es la acción popular? ¿Quién me recuerda? ¿Para qué es la acción popular? Protección de derechos colectivos. Correcto. O intereses colectivos. Muy bien. Esa, bueno, no sé si está en incapacidad de decirme, sí. ¿Sería conciliable o no? Depende de la clase de derecho que esté por medio. Como requisito previo, no. Pero durante el trámite hay una cosa que se llama audiencia de pacto de cumplimiento. Esa audiencia de pacto de cumplimiento es conciliación, si las partes concilian. La acción de inconstitucionalidad o inexequibilidad. ¿Para qué es esa acción? Para evaluar si la norma es contraria a la Constitución. Correcto. ¿Será conciliable? ¿Ustedes van a la Corte Constitucional y concilian con los magistrados allá? No, señor. No se concilia, vean ustedes. Entonces, ese es el tema. Una acción de cumplimiento. ¿Para qué es la acción de cumplimiento? Acción de cumplimiento, que ustedes escuchan por ahí. Para que la administración cumpla una norma o... Sí, está bien, Erika, está bien. Cuando no se cumple una norma de carácter legal o un acto administrativo, entonces procede la acción de cumplimiento. Típicamente legalista, mera legalidad. Entonces, vean ustedes que en estos eventos, ya ustedes entendieron, cuando está inmersa la mera legalidad, no cabe conciliación administrativa. Cuando está inmersa la cuestión patrimonial, cabe la conciliación administrativa. ¿Les queda claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Doctor, una pregunta. Sí, a ver, Fabián. Doctor, en el caso de las acciones de nulidad electoral, estas tampoco serían conciliables, ¿cierto? Mera legalidad, perfecto, mera legalidad. Cuando alguien demanda la elección de un gobernador, de un parlamentario, de un concejal, de un edil, ¿qué se está pidiendo? Que le anulen su credencial, que reconteen los votos y que siga el que está en turno allí o que convocan a nuevas elecciones. Ahí no se pide ninguna indemnización, ninguna reparación, simplemente que le quiten la credencial. Nada más. Gracias, doctor. Correcto. Jimmy Gutiérrez, tiene nombre de cantante. Jimmy Gutiérrez, o es el cantante. A ver, ¿dónde está Jimmy por ahí? Jimmy. Bueno, Jesse Rico. No. Diana Marcela Londoño. Diana Marcela. Hola, profe, buenas tardes. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Diana Marcela? Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Resúmanos en un minuto lo que hemos dicho. En un minuto. Profe, ingresé tarde, pero lo poco que alcancé a escribir, estamos hablando sobre la conciliación en derecho administrativo. Nos está haciendo la salvedad que acciones era el término que se usaba anteriormente. Ahora con el CEPACA estamos hablando de pretensiones, que sería lo mismo basados en el artículo 165 del CEPACA. Sí. Que las acciones se dividen entonces en dos grandes grupos, que serían las acciones de mera legalidad y las acciones patrimoniales o económicas. Las acciones de mera legalidad pues no se negocian, mientras que las patrimoniales sí, y ahí es donde cabe la conciliación. Y ya nos hizo entonces el resumen. Muchas gracias, profe, por indicarnos cuáles sí se pueden conciliar y cuáles no, y ya tomé nota de cada una de ellas. No sé si los muchachos querrán que las denuncien. Ok, muy bien. Podemos mencionar algunas otras acciones como para que les quede una visión un poco más compacta, más completa. Ustedes han escuchado hablar de la famosa acción de lesividad,
Cierto. ¿Quién sabe qué es la acción de lesividad en el derecho administrativo? Lesividad. ¿Nunca han escuchado hablar de eso? ¿Nadie? A ver, María Paula. María Paula. No lo recuerdo, doctor. Ok. A ver. Sí lo he escuchado, pero no lo recuerdo. Buenas tardes. A ver, Miguel Ángel Galindo, Profe, ayúdenos, por favor. Con miedo a equivocarme, creo que es cuando es la propia administración quien tiene que demandar su propio acto administrativo. No, perfecto. Pues con esto yo sobro acá, imagínense. Ustedes todos son administrativistas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Los actos administrativos son de carácter general y de carácter particular y concreto. Cuando son de carácter general, la acción que se usa para anular se llama acción de nulidad simple. Punto. Cualquier persona la puede usar. Y esa es mera legalidad. Esa no se concilia. No tiene conciliación. Los actos particulares y concretos me afectan a mí. Son individuales. Ejemplo, un funcionario de la alcaldía de Bogotá es destituido. Pedro Pérez, ¿a quién afecta ese acto? Pues a Pedro Pérez. Entonces Pedro Pérez tiene una acción que se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese caso están las dos circunstancias, mera legalidad, pero también el asunto económico. Por excepción, la ley permite que ahí haya conciliación. Entonces ahí esa acción es individual, es particular, es concreta. Y soy yo o es don Pedro Pérez el interesado en adelantar la conciliación en ese evento para poder demandar. Ya luego les voy a hablar del requisito de procedibilidad. Ya luego les voy a hablar de eso. Muy bien. Pero digamos que don Pedro Pérez no es destituido, sino que don Pedro Pérez cometió una falsedad y se pensionó. Se pensionó con la UGPP o se pensionó con Colpensiones hoy día, antiguamente el Seguro Social, en fin, se pensionó. Y lo descubren. Lo descubre la alcaldía de Bogotá o su antiguo patrono dice, aquí hay una falsedad. O bueno, digamos Colpensiones o la UGPP lo descubre y dice, aquí hay una falsedad. Entonces, como ese acto particular y concreto en virtud del cual se le reconoció la pensión a ese señor, en ese caso, a él lo beneficia, pero obtuvo ese reconocimiento pensional por vías ilegales, En consecuencia, cuando el acto administrativo beneficia, porque el acto administrativo beneficia o perjudica, el particular o concreto, beneficia o perjudica. En este caso lo está beneficiando, pero por excepción la administración entonces llama al personaje y le dice, mire señor, lo hemos descubierto, usted falsificó, usted no cumplió con la ley en este sentido, entonces acepte que revoquemos el acto. No acepta. Como no acepta, entonces la administración demanda su propio acto. Esa es la famosa acción de lesividad. Acción de lesividad. Como lo dijo Miguel Ángel, es cuando la administración demanda su propio acto administrativo. Y ahí, entonces, cabe la posibilidad. Lo único es que el ejemplo que les coloqué pensional, las pensiones no se negocian. Las pensiones representan un mínimo indiscutible, un mínimo indisponible y sobre eso no se negocia. Pero hay muchos otros ejemplos. Entonces, si no están de por medio derechos inalienables, innegociables, la administración entonces puede demandar su propio acto, pero si fuera un particular, tendría que adelantar la audiencia de conciliación, que luego le voy a explicar. Pero como es el Estado no tiene que agotar requisitos de procedibilidad. Pues bien, veo que han entendido el tema hasta ahora como me interesa, porque esto es de lo crucial. Doctor, a ver, Fabián Calisto. Doctor, disculpe, una pregunta. Digamos, cuando se presenta un proceso de repetición de una entidad pública hacia un particular, ¿aquí podría existir el requisito de procedibilidad de conciliación? No, la acción de repetición no tiene requisito de procedibilidad. El decreto 1716, que luego le voy a explicar, el decreto 1716 contiene aparentemente el requisito de procedibilidad, pero ese artículo fue declarado
fue inaplicado por el Consejo de Estado, porque el requisito de procedibilidad es para unas acciones y no estaba incluido ese. El decreto 1716, que es el que regula hoy día la parte pragmática de la conciliación administrativa, ese decreto incluyó la acción de repetición para que antes de demandarse se agotara el requisito de procedibilidad, y no tiene requisito de procedibilidad. ¿Pero que es conciliable? Sí es conciliable, pero no como requisito de procedibilidad. Algo voluntario. Sí, si la persona lo desea. Si no, pues no. Bien. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vean ustedes lo siguiente. Ya estamos ubicados en el terreno del derecho público. La conciliación administrativa es propia del derecho público. Las normas que rigen la conciliación administrativa son propias del derecho público. Les voy a mencionar las más importantes. Las más importantes. Como primera medida, bueno, están todas las normas que ustedes ya conocen de conciliación que se aplican, repito, pero las que típicamente regulan la conciliación administrativa tienen que ver con la Ley 23 del 91. Que la voy a nombrar ahí como despacio para que las puedan anotar. Ley 23 del 91, que yo sé que la doctora Novia ya les explicó eso. O lo van a ver luego. La Ley 446 del 98. La Ley 1285 de 2009. Por supuesto que también está la Ley 270 del 96, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pero esta ley fue reformada por la Ley 1285 de 2009, que les acabo de mencionar. Pero allí esta ley es particularmente importante porque por primera vez en el artículo 13 de esta ley 1285 de 2009 se ordenó cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación en algunas acciones, que ya luego les voy a mencionar. Por supuesto que está el CEPACA, que es la ley 1437 de 2011. La ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso. Y el decreto que les acabo de mencionar, decreto 1716 de 2009. Ese decreto es el que típicamente se sigue en la Procuraduría para la conciliación en derecho administrativo. Entonces, para que a ustedes les quede bien clara la materia, vamos a explicarla de la siguiente manera a la luz de todas estas normas que tienen la norma madre, que ya ustedes yo creo que también la han estudiado porque la doctora Nuria es una maestra y ella lo explica muy bien. Artículo 116 de la Constitución Política. Ese es el artículo madre de la conciliación en Colombia y los métodos alternativos, básicamente de la conciliación y del arbitraje, que tiene esa norma allí, la norma constitucional. De allí dimanan los MACs. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre la conciliación del derecho privado y la conciliación del derecho público, en este caso derecho administrativo, para que lo entiendan mucho mejor. Bueno, diferencias. En derecho administrativo y en derecho privado y en derecho administrativo. Derecho privado y derecho administrativo. Derecho privado, derecho civil, derecho comercial, derecho de familia, derecho agrario, inclusive el derecho laboral, etcétera, financiero, bursátil, etcétera. Bien. En derecho privado, ¿cuál es el asunto conciliable? El típicamente individual. En derecho administrativo, ¿cuál es el asunto conciliable? El asunto público que tenga carácter económico, que sea patrimonial. Entonces arrancamos por el conflicto. 2. En derecho privado, ¿quién es el conciliador? En derecho privado el conciliador es el que aquel que ha hecho el curso, lo que ustedes están haciendo, el curso de los MACs,
concretamente de la conciliación, de un lado, básicamente, y que pertenecen a centros de conciliación. Pero además, hay otros. También hay unos centros de conciliación públicos e igualmente son conciliadores según el artículo 27 de la ley 640 de 2001, que ustedes conocen que la ley 640, la ley fundamental pues, de la conciliación en Colombia, que igualmente aplica al derecho administrativo. Allí dice conciliadores, también los directores seccionales de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, por supuesto que los centros de conciliación públicos, en los lugares apartados, los personeros, y en todo el país los notarios, haciéndose en lugares apartados, y los jueces promiscuos de los lugares apartados. Así que si ustedes van a ¿qué les digo yo? Van a Taraira. Taraira es por allá en el Baupés. El Baupés por allá. Y necesitan hacer una audiencia de conciliación. En Taraira no hay ningún centro de conciliación conocido, pero allá en ese municipio al menos hay un personero y hay un juez promiscuo. Vayan ante el juez promiscuo o vayan ante el personero, que allá les hacen la conciliación de acuerdo con el artículo 27 de la ley 640 de 2001. Entonces vean ustedes que los conciliadores son un grupo amplio de acuerdo con la ley 640. En cambio, en el derecho administrativo, el conciliador es uno solo, exclusivo. La Procuraduría General de la Nación, punto. Nadie más. Nadie más. Solamente la Procuraduría General de la Nación. No busquen más, porque es únicamente allá. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una solicitud de conciliación o un trámite de conciliación administrativo, tendrán que irse a la Procuraduría. Pero aquí hago una salvedad. A la Procuraduría van todas las conciliaciones de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero hay una salvedad. Cuando existan sociedades o algunas entidades en las cuales el Estado tenga el 50% o menos del presupuesto de esa entidad, entonces esa conciliación se puede adelantar en los centros de conciliación privados. Una entidad X, una sociedad anónima, en la cual los privados tengan, digamos, el 51%. O sea, el presupuesto privado es el mayoritario, porque el 49% es del Estado. Esa conciliación ustedes la pueden adelantar en la Cámara Colombiana de la Conciliación o en cualquier centro de conciliación del país, dependiendo de los factores de la competencia. Salvo, hecha esta salvedad, en todos los demás eventos tienen que irse a la Procuraduría. Entonces ya, esa es la segunda salvedad o diferencia. Tercera diferencia. Doctor, qué pena, una pregunta. A ver, Erika. En esos casos es facultativo, es decir, yo puedo ir a acudir bien sea al centro de conciliación privado o a la Procuraduría, o necesariamente es obligatorio. Sí, muy bien. Muy bien la pregunta. Muy bien la pregunta, Erika, muy bien. Es facultativo. Ustedes pueden irse al centro de conciliación privado o pueden irse a la Procuraduría. Pero si ustedes van a adelantar la conciliación con la Alcaldía de Bogotá o cualquier organismo adscrito a la Alcaldía de Bogotá, pues sin pensarlo dos veces, Procuraduría. Presidencia de la República, la Procuraduría. La Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría. Esas salvedades que les he hecho es para aquellos eventos, repito, en donde el presupuesto del Estado sea menos del 50%. La fiduagraria, no sé cuál sea la participación de la fiduagraria, pero creo que la participación es mayoritaria. Cada vez que ustedes encuentren un organismo que tenga características públicas y privadas, vean el presupuesto. Y si ustedes ven el presupuesto, y en ese presupuesto la participación del Estado es mayoritariamente oficial, pues tienen que irse a la Procuraduría. Pero si la participación del Estado es minoritaria, pues pueden irse a la Procuraduría o a un centro de conciliación privado.
¿Queda claro? Sí, señor. Bueno. Doctor, disculpe, una pregunta. A ver, Fabián. Doctor, en el caso, digamos, en un municipio lejano donde no haya, digamos, procuraduría, ahí en ese evento, ¿qué podría hacerse? En los municipios lejanos, normalmente en las cabeceras de departamento, o sea, las capitales de departamento, hay sedes de la Procuraduría. Hay unas procuradurías que se llaman procuradurías judiciales. Hay unas procuradurías que se llaman procuradurías que pertenecen a la Procuraduría delegada en lo contencioso administrativo. La respuesta es muy concreta. Normalmente en las capitales de departamento, las sedes de la Procuraduría tienen competencia para conciliar. Normalmente. Hay dos tipos de procuradurías en las sedes de departamentos, en las cabeceras de departamento. Las procuradurías regionales, que son las que investigan, solamente investigan a los funcionarios públicos, servidores públicos, y están las procuradurías judiciales, que son las que adelantan las audiencias de conciliación. María Paula, ¿vas a preguntar? No, no, señor, qué pena. Ah, bueno. Entonces, normalmente los hay. Digamos que usted, vuelvo y coloco el ejemplo, a ver, digamos que se encuentra en San José del Guaviare. En San José del Guaviare, que yo sepa, hay procuraduría regional. Esa no tiene competencia para conciliar. Pero entonces aquí pasa lo mismo que en cuanto a los jueces. Entonces se van al sector más cercano. San José del Guaviare, o sea, el departamento del Guaviare no tiene procuraduría judicial para conciliar. Tiene procuraduría departamental, que es la que, o regional, que es la que investiga a los servidores públicos. Pero esa no adelanta audiencias de conciliación. La que adelanta las audiencias de conciliación son las judiciales. Como no hay judicial, entonces se viene a Villavicencio. Porque el Guaviare, el Baupés, el Bichada y Guainía se vienen para Villavo, como ustedes lo saben, en procuraduría y en juzgados, porque en eso no hay tribunales, entonces los tribunales son de los de Villavicencio. Y así ocurre. Si ustedes van, por ejemplo, ¿qué digo yo? A Jurado en el Chocó. No, Jurado queda en límite entre el Chocó y Antioquia. No, digamos Bahía Solano, que es un municipio muy bonito del Chocó, turístico además. Y van a hacer una audiencia de conciliación. ¿Qué hacen ustedes? Pues se van a Quibdó. En Quibdó hay procuraduría judicial y allá hacen su audiencia de conciliación administrativa, como se lo estoy diciendo. Van a San Andrés, allá hay. Vayan a Girón, Santander. Pues Girón no, pero van a Bucaramanga. San Gil puede que no vaya. San Gil es un distrito judicial, puede que no haya. Sí hay, doctor, sí hay. Ah, bueno, entonces correcto. Ah, Erika es de por allá. Sí, señor, soy de acá de San Gil. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y ahorita está en San Gil o está aquí en Bogotá? No, acá en San Gil, doctor. No, pues qué coincidencia, muy bonita tierra, a mí me gusta ir mucho por allá. Ah, bueno, sí, correcto, exacto, entonces sí la hay, exacto, allá hacen entonces sus audiencias. O sea, la Procuraduría está ramificada a nivel nacional, y donde la haya, pues bien, y donde no la haya, pues si es del mismo departamento, pues se va, y si en ese departamento no hay, pues se va al siguiente departamento cercano, eso es lo que dice la ley. Entonces no hay ningún problema, Fabián Calisto, ¿viste? Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la aclaración. Pero está bien para que les quede nítido, porque esto es lo que ustedes van a manejar en su actividad diaria como conciliadores o como abogados en estas áreas. Bueno. Entonces, el conciliador en derecho privado, miren ustedes que hay una amalgama de conciliadores. Básicamente centros de conciliación y todo lo demás. En cambio, en el derecho administrativo, únicamente la Procuraduría, con la salvedad que les acabo de hacer, del presupuesto oficial, menos del 50%. Bueno, en el derecho privado, ¿se requiere de abogado o no se requiere de abogado? ¿Yo puedo hacer la conciliación en derecho privado solito, sin ser abogado, o requiero llevar abogado? ¿Qué saben ustedes de eso? No requiere llevar abogado. No requiere llevar abogado, es voluntario. El abogado puede o no estar. En cambio, en derecho administrativo, quien
quien maneja la audiencia de comienzo hasta el final es el abogado, a nombre del interesado, por supuesto. Allá requiere de abogado. Eso es lo que dice el artículo primero, por allá, parágrafos 1, 2 y 3 del artículo primero de la ley 640 de 2001. Entonces le repito, en derecho privado no se requiere de abogado. Puede estar, y lo normal es que esté, pero es voluntario. En cambio, en derecho administrativo, quien maneja la audiencia a nombre del interesado es el abogado. Es el abogado. Hay una salvedad. Todo tiene salvedades. Hay una salvedad. Hay una salvedad. Cuando se trata de acciones ejecutivas contra municipios, que esta es una acción que tiene requisito de procedibilidad, que se la voy a decir luego. Aquí puede o no estar el abogado, o sea, tiene el mismo tratamiento del derecho privado. Pero en el resto de las áreas, de las acciones, de las posibilidades de la conciliación en derecho administrativo, debe estar el abogado. Perdón, como consecuencia, en el derecho privado, ¿la parte debe estar presente en la audiencia o puede no estarlo? ¿Qué dicen ustedes? Es obligatorio que la parte esté en la audiencia. Muy bien. Cuando la audiencia se va a hacer en el domicilio donde la parte está residiendo, donde vive, donde está ubicada. Si es en un municipio distinto, entonces ya no es obligatoria la presencia. Pero hoy día esto de la presencia, y ya seguimos ahí, hizo crisis. Porque esto que estamos haciendo, ¿qué es? Esto es presencia. ¿Pero presencia qué? Presencia virtual. Entonces, no es cierto lo que dice la ley en el sentido de que la parte debe estar físicamente presente. No, no es cierto. El artículo primero, que fue reformado por allá, el artículo primero de la ley 640 de 2001, que fue reformado por la ley, por el artículo 621 del Código General del Proceso, en el sentido de que la parte debe asistir personalmente a la audiencia. No es cierto. No es cierto. Ya eso quedó derogado, digamos, por los hechos del país, porque lo que está de moda y lo que se impondrá y lo que vendrá y ya no se va a modificar es esto, las audiencias virtuales. Entonces, cuando la ley dice que debe asistir personalmente a la audiencia, debe entenderse personal o virtualmente a la audiencia. Entonces, como consecuencia, en el derecho privado, la parte puede estar física o virtualmente presente. En cambio, en derecho administrativo, la parte normalmente no debe estar. El que está es su abogado. La alcaldesa de Bogotá le confiere poder a uno de ustedes para que maneje una audiencia en la Procuraduría. Listo, la alcaldesa no va. Si quiere ir, va. Si no quiere ir, no va. Pero ustedes, la apoderada o el apoderado, ustedes sí tienen que ir. Y si ustedes no van, a ustedes lo sancionan. Entonces viene la otra consecuencia. Si en derecho privado la parte que debe asistir de manera virtual o de manera personal no asiste, si no asiste, sobrevienen unas consecuencias. ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias? Si no asiste y no se justifica dentro del término de los 3 días siguientes a la audiencia. ¿Saben cuáles son las consecuencias de no asistir a la audiencia de conciliación de manera injustificada? ¿Una multa? Correcto, multas, hasta 2 salarios mínimos. ¿Y qué más? ¿Desistir de las pretensiones? No desiste de las pretensiones. ¿Se tienen, por cierto, los hechos susceptibles de confesión o algo así, no? No. Aquí no. Jurisdicción. ¿Cómo? Se toma como un indicio contra la parte que no asistió, pero en caso de que se llegue a jurisdicción, no dentro de la conciliación. Muy bien, así es. Esas son las 2 consecuencias básicas. Una sanción económica, que es la multa, que puede ir hasta 2 salarios, o sea, puede ser 1 día, 2 días, 3 días, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Y los impone el juez, no el conciliador. Conciliador no es juez. Y
un indicio grave en contra de la parte que no asistió, pero eso lo irroga el juez. Y claro, como es un indicio, un solo indicio no prueba nada, finalmente no es nada, tiene que haber otras pruebas, tiene que acompasarse de otras pruebas para que pueda tener eficacia ese indicio, de lo contrario no tiene ningún valor. En cambio, en derecho administrativo, si la alcaldesa de Bogotá, en el ejemplo que estamos dando, no asiste a la audiencia, ¿a ella la sancionan? ¿O a la alcaldía la sancionan? No, señor. Nada, porque no está obligada a asistir. A contrario censo, si el abogado no asiste a la audiencia, por pura lógica, ¿qué le podría pasar al abogado? Toda la carga está sobre uno. Si el abogado no asiste, ¿qué podría pasar? ¿Compulsada de copias? Para que lo investiguen, así es, disciplinariamente. Y le puede costar su tarjeta profesional además. Y lo multan a él. Y a pesar de que el decreto 1716 dice que eso va a generar indicio grave en contra y todo eso, pues no, porque el abogado no es parte. Ese es un error del decreto 1716. Bueno. Doctor, perdón. A ver. Una pregunta. Digamos, en la práctica es muy conocido, muy normal que por lo general no asisten los abogados de la entidad a la cual estamos demandando, la entidad pública. En ese evento, ¿qué sucede? Mira, normalmente las entidades públicas le dan poder a un abogado, que es lo que les estoy diciendo. El abogado apoderado de la entidad pública tiene que asistir. Las entidades públicas tienen un departamento jurídico. Esos abogados a los que tú te refieres pueden asistir, pueden no asistir. A esos abogados no les va a pasar nada, porque ellos son parte, o sea, ellos son allá de la parte. Pero el abogado apoderado, él sí tiene que asistir, porque él es el que lleva la vocería, el que lleva la personalidad jurídica de la entidad. Y si no asiste, está comprometiendo, digamos, en buena medida, pues la suerte de la conciliación a nombre de la entidad. No digamos la suerte del pleito, porque finalmente podría haber pleito en el futuro. Pero sí está comprometiendo la suerte de la conciliación y, por supuesto, compromete su propia responsabilidad disciplinaria. Es eso. ¿Queda claro? Sí, señor. Muchas gracias. Los abogados de la entidad pública pueden o no asistir, no importa. Ahora, lo que pasa es que el CEPACA permite que uno de esos abogados también sea apoderado. Ah, bueno, si uno de esos abogados es apoderado de manera concreta, la cosa es distinta, porque todo el peso recae sobre el apoderado, bien sea de la entidad o bien sea un abogado externo. Así es. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, siguiente diferencia. En el derecho privado, la solicitud de conciliación es manifiestamente informal. Informal. Es más, puede ser verbal o escrita en derecho privado. Ustedes pueden ir al centro de conciliación y decir que están interesados en la audiencia de conciliación y ahí toman nota y se fija la fecha. Eso es, digamos, como algo excepcional, porque lo normal es que la gente escribe, redacta la solicitud de conciliación y la radica. Es lo normal. Pero si ustedes están muy afanados y no alcanzan a redactar, se van al centro de conciliación y dicen, estoy interesado en una audiencia de conciliación, y ahí les toman nota, o les pasan un formatico y ustedes lo llenan rápido, y ya, listo. Esa es la solicitud. Puede ser verbal o escrita, informal, con tal de decir lo fundamental, ¿no? En cambio, en derecho administrativo, la solicitud de conciliación es manifiestamente formal, es prácticamente una demanda. Prácticamente una demanda. Es más, tiene requisitos como una demanda. Eso dice el decreto 1716, que ustedes van a tener que leer. Ese decreto 1716, muy importante que ustedes lo lean. Entonces, allá hay una serie de requisitos. Y si ustedes no cumplen con esos requisitos, les van a inadmitir la solicitud de conciliación. Allá hay inadmisión. En cambio, en derecho privado no hay inadmisión. Aquí en derecho privado es informal y no se inadmite. En derecho administrativo es formal
y se puede inadmitir y se dan 5 días, lo mismo que una demanda de derecho civil, y se dan 5 días para que se subsane. Si no se subsana, se entiende, ahí sí, como alguien me decía hace un rato, ahí se entiende desistida la solicitud de conciliación. Si no se subsana dentro del término de los 5 días que da la Procuraduría, el conciliador, en este caso de la Procuraduría, se entiende desistida la solicitud de conciliación. Ustedes ven ustedes que todo esto tiene mucha trascendencia, mucha trascendencia. En derecho privado, cuando se concilia, ahí termina la conciliación. Viene un paso adicional que es el del registro del acta de conciliación, pero cuando se concilia, en el derecho privado se concilia el 100%, o sea, es una sola fase. En cambio, en el derecho administrativo hay 2 fases. Cuando se concilia ante el procurador correspondiente, conciliador de la Procuraduría, allí no está el 100%. Allí apenas tenemos el 50%, porque eso conciliado se envía al juez administrativo competente, que puede ser juez administrativo, puede ser tribunal o puede ser Consejo de Estado, el juez administrativo competente, para que la apruebe o la impruebe. Que les quede claro, ustedes cuando van a la Cámara Colombiana de la Conciliación, concilian con sus clientes, ya, el tema está solucionado, se firma el acta de conciliación y ya el centro de conciliación la registra, punto. En cambio, en la Procuraduría, concilian y hasta ahí no han ganado nada, apenas han recorrido una etapa, 50%, porque eso se envía a el juez competente para que lo homologue o para que la homologue a esa acta de conciliación, para que la apruebe o la impruebe. Pueden no aprobarla. Entonces, si no la aprueban, ¿en qué queda? Yo conocí un caso de un amigo hace unos añitos que fue a la Procuraduría y concilió. Y la conciliación era jugosa, bien importante. Ese hombre feliz y se fue con sus clientes. Por supuesto que no estábamos en la pandemia, estoy hablando de unos añitos, unos 3, 4 años. Se fue con sus clientes al Nogal, Sello Azul, Brindes y comida internacional, comida mediterránea y todo eso. Felices. Y él ya hacía cuentas. Y sus jugosos honorarios además. Pero lo que no contaba era él que a los 3, 4 meses le iban a notificar la improbación, se la improbaron. Entonces el Sello Azul y la comida internacional y todo eso quedó en ceros. No tuvo ningún éxito. Por favor, tengan eso claro. Cuando uno concilia en la Procuraduría, estoy hablando de la conciliación administrativa, porque allá también hay conciliaciones privadas. Cuando uno concilia en derecho administrativo no ha ganado nada todavía. Apenas ha recorrido un peldaño. Falta otro peldaño. Y cuide allá lo del juez, porque el juez normalmente pide documentos, pide pruebas y todo eso. Y si uno no lleva eso, le imprueban la solicitud de conciliación. Entonces, la conciliación. Entonces, que quede claro, en el derecho privado, cuando se concilia al 50%. En el derecho administrativo, cuando se concilia, en el derecho privado, cuando se concilia al 100%. En el derecho administrativo, cuando se concilia al 50%, pero falta el otro 50% que le compete al juez. El juez es el que nos va a decir si aprueba o imprueba. ¿Les queda claro eso? Sí, señor. Ahora, allá cuando impruebe y aprueba, hay recursos, pero eso es otra cosa. Bien. Entonces vean ustedes que aquí viene otra diferencia. En el derecho privado, a la solicitud de conciliación, ustedes no tienen que agregarle ni una sola prueba. Lo normal es que uno aduzca pruebas.
No se piden pruebas, porque en derecho privado no se practican pruebas. Simplemente se anexan pruebas. Las que ustedes tengan las pueden anexar, pero no es obligatorio hacerlo. Es si lo desean hacer. Pero una solicitud de conciliación seria va acompañada de pruebas, porque eso le da a uno consistencia. Entonces, no es que sea esencial, no es que sean un requisito inescindible, no, pero normalmente puede haber pruebas, pero puede no haberlas, y no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer una solicitud simple y llana, nada más. Pues tanto que puede ser verbal, se lo estoy diciendo. Simple y llana. En cambio, en derecho administrativo, una de las enormes formalidades que les acabo de decir, que la solicitud de conciliación es eminentemente formal, es que tiene que haber pruebas. Sin pruebas, ustedes pierden su tiempo. Las pruebas son sine qua non en la solicitud de conciliación de derecho administrativo. Las pruebas son indispensables. Las pruebas tienen que darse. Las pruebas tienen que existir. Entonces, grábense eso, que en derecho administrativo, si ustedes no tienen pruebas, van a perder el tiempo. Ni vayan por allá. Si no tienen pruebas, búsquenlas. ¿Cuáles pruebas? Las que sean. Documentales, de pronto saquen copias de un expediente viejo, lo que sea. Declaraciones extrajuicio. Pero normalmente cuando uno va a la audiencia de conciliación en derecho público, en derecho administrativo, va a reclamar una reparación de daños en virtud de las acciones que les estoy diciendo. Entonces, siendo eso así, generalmente la prueba que más eficacia puede servir allá para determinar daños, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser? Para cuantificar perjuicios, daños, ¿cuál podría ser? Si es un daño a la salud, podría ser un dictamen médico, un dictamen pericial, ¿no? Correcto, Erika, muy bien, muy bien, muy bien. La colega de San Gil. Muy bien, así es. Es muy importante la prueba pericial para las conciliaciones en derecho administrativo. No estoy diciendo con esto que sea la única, no, pero para los daños sí. ¿Y cuál otra prueba sería así que a ustedes les ocurra bien importante para demostrar cosas en contra de la administración? Ahora, que les quede claro, la conciliación administrativa la puede gestionar el particular administrado o el administrado o el coadministrado en contra de la administración pública, en contra del Estado, que digamos ese es como el 90%, podría yo decir. Normalmente el 90% es hacia el Estado. Uno llama a la conciliación al Estado. Uno llama a la conciliación al Estado. No estaba viendo acá en el chat un poco de preguntas. Qué pena, qué pena. Bueno. Sí. Una pregunta. A ver, Diana, ya dejo ahí ya. A ver, Diana, pregunte, Diana. De lo mismo, profe, siguiendo la secuencia, ¿qué tan importantes son las pruebas testimoniales en la conciliación administrativa? Lo que les estaba diciendo, lo que pasa es que la prueba testimonial, si ya existe, ustedes la pueden agregar, pero que la vayan a practicar no, porque en la conciliación no se practican pruebas. Ahora, lo que pasa es que en materia de pruebas, en el derecho administrativo, hay un artículo por allá, 25, 26, algo así, de la ley 640 de 2001, que dice que cuando el conciliador considera que hay unas pruebas muy importantes, entonces concede un periodo de 20 días para que se alleguen esas pruebas. Pero no es que vaya a tomar testimonios, no es que vaya a hacer interrogatorios, que vaya a cazar enfrentamientos entre las partes. No, simplemente tráigame estas pruebas y concede un término. Básicamente es eso. Entonces, la prueba testimonial es como la prueba trasladada, como la prueba que ya existe, pero testimonios que se van a tomar, no. La prueba pericial, pues como ustedes saben hoy día, de acuerdo con el Código General del Proceso, artículos 226 y subsiguientes, y sobre todo el artículo 227, le ordenan a las partes
que quien se quiera aprovechar, quien quiera usar un peritaje, lo puede contratar. Entonces ustedes contratan un perito para que les haga una experticia, un peritaje, y ustedes ese peritaje lo allegan con la solicitud de conciliación, lo anexan a la solicitud de conciliación, y ahí van ustedes ya sabiendo cuál es el monto que ustedes le van a pedir a la entidad X. 500 millones, 100 millones, 1000 millones, 2000 millones, pero están sustentados en un peritaje, una prueba técnica, eminentemente técnica. ¿Qué otra prueba creen ustedes que pueda ser de mucha utilidad en la solicitud de conciliación administrativa? ¿Cuál otra se les ocurre pensar? La prueba documental, ¿no? Por ejemplo. Por excelencia, así es. Entonces miren ustedes, ¿por qué lo crees, Erika? ¿Por qué? Pues no sé, imagino un caso, por ejemplo, en el que se esté solicitando una reparación por alguna omisión y pues se tengan las pruebas de que se hizo la reclamación, de que se hizo las peticiones a la entidad y no cumplió, pues esa sería la prueba, ¿no? Sí, normalmente la entidad se comunica con los particulares a través de documentos y los particulares con la entidad o las entidades a través de documentos. Entonces, sí, la prueba documental es una prueba histórica muy importante que sirve para la audiencia de conciliación y se anexan. Hoy día, cuando yo les digo anexo, ya ustedes imagínense el anexo virtual. Ya no es lo que hasta marzo hacíamos todos, la solicitud y el mamotreto, y vaya, radique y todo eso. No, ahora es todo virtual. Su solicitud de conciliación, sus anexos, que los que sean, y envíen de manera virtual, por el canal digital. Envíen eso. En medio de todo, pues, creo que es muy conveniente que el mundo virtual hubiese llegado a la actividad jurisdiccional y a la actividad extrajudicial de la conciliación, como es lógico. Bien, entonces las pruebas, les repito, pueden estar o no estar en derecho privado, pero en derecho público, en derecho administrativo, deben estar. Tienen que estar. Si no hay pruebas, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Bueno, continuando. En derecho, mira lo que le voy a decir. En derecho privado, cuando hay de por medio temas de prescripción, se puede radicar la solicitud de conciliación así esté prescrito el derecho. Ustedes dirán, uy, ¿qué nos está diciendo este señor? Eso que acaban de decir, eso es lo que les estoy diciendo. Se puede radicar la solicitud de conciliación así esté prescrita la acción. En cambio, en derecho administrativo, por excelencia, opera la caducidad. Diría yo, en un 97%, 97, 98%, las acciones caducan en derecho administrativo. Si está caducada la acción, es imposible siquiera radicar la solicitud de conciliación. Es decir, no es dable conciliar sobre asuntos caducados. Es una obligación del abogado estudiar el tema administrativo, la acción administrativa, y si está caducada, no reciba el poder porque lo van a investigar. La ley dice eso. Y si uno se equivoca, porque somos humanos, si nos equivocamos en el cómputo de los términos estando caducada la acción y creemos que no está caducada, y radicamos, el procurador al que le corresponde la solicitud de conciliación tiene la obligación de estudiar la caducidad. Y si está caducada, rechaza in limine, de plano, porque eso es por ley. No se puede adelantar audiencia de conciliación en derecho administrativo estando caducada la acción. Entonces vean ustedes que les estoy diciendo, en derecho privado también existe caducidad, lo que pasa es que es a la inversa. En derecho privado,
yo diría que el 90% es prescripción, las acciones prescriben, y un 10% caducan. En todo caso, cuando haya temas de prescripción, y les estoy diciendo que si la prescripción se puede erradicar aún estando concretada la prescripción. Digamos que hoy día el término de prescripción extraordinaria es de 10 años. Y se presenta la solicitud de conciliación en derecho privado a los 11 años. El conciliador no puede decir yo no recibo, o mejor, el centro de conciliación no puede decir yo no recibo esta solicitud de conciliación porque está prescrito el derecho. No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Ah? Porque eso lo alega la parte, ¿no? Si estamos en el tema judicial, sí. El tema judicial, sí, correcto. Si estamos acá, la parte, bueno, me están citando amigos, eso está prescrito, pues yo voy allá, y tú tienes razón, correcto. Voy y digo, no, yo no concilio porque está prescrito. Correcto, yo lo alego. Pero si voy a la audiencia y no la alego, sino que concilio sobre algo prescrito, ¿habré conciliado lo legal? O sea, ¿eso es permitido, conciliar sobre lo prescrito? ¿Ustedes qué piensan? Sí, porque él puede renunciar a la prescripción. Muy bien, Erika, muy bien. Erika litiga, es juez, es magistrada o es fiscal, que está bien informada. Litigo, doctor. Muy bien. Perfecto. La conciliación, la prescripción es renunciable. Por eso es que se puede erradicar la solicitud de conciliación sobre derechos prescritos. Es más, lo único que se extingue cuando ha habido prescripción es la acción, porque ustedes saben que la obligación tiene varios elementos, 5 elementos. El sujeto activo, el sujeto pasivo, la relación jurídica, la prestación o el praestare, dar, hacer o no hacer, y la acción. Entonces, cuando hay una prescripción, lo único que se extingue es la acción. Y como se extinguió la acción, entonces la obligación se convirtió en obligación natural. Al convertirse en obligación natural, el deudor sigue siendo deudor, pero sigue siendo deudor natural. Y el acreedor, acreedor natural. Lo que pasa es que como es renunciable, si me demandan y yo no lo alego, entonces fui yo el que renuncia a la prescripción. Entonces renace la acción. Y por eso es allá. En cambio, en derecho administrativo, como todos los temas, les dije en un 98%, 97, 98%, son de caducidad, no se puede conciliar sobre lo caducado porque está de por medio el interés público, el interés de la nación. Entonces, tengan en cuenta eso. No es posible adelantar audiencias de conciliación cuando está de por medio la caducidad. Eso es imposible. Si ustedes toman un poder o si trabajan con la Procuraduría y son conciliadores y le dan trámite a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que caduca en 4 meses y les presentan la solicitud a los 5 meses, pues está más que caducada. 8 meses, está caducada. Pero aún así ustedes adelantan la audiencia, lo más seguro es que los van a investigar, porque la ley dice eso. Ustedes no cometan ese tipo de errores. Sobre lo caducado no es posible transigir. Es más, en derecho, ya estando frente a los jueces, esto tiene suma trascendencia, muchísima trascendencia. Porque ustedes saben, una de las causales de rechazo in limine de la demanda justamente es la caducidad. Precisamente la caducidad. Cuando hay caducidad de por medio, el juez tiene que rechazar la demanda. En cambio, ven ustedes que ustedes ven el artículo 90, que es donde está lo que les estoy diciendo, el artículo 90, no dice que cuando haya prescripción se tenga que rechazar la demanda. La demanda solamente se rechaza por caducidad, falta de competencia,
falta de jurisdicción y por no haberse subsanado la demanda dentro del término legal. Esas son las causales hoy día de rechazo de la demanda, pero no la prescripción. La prescripción no es causal de rechazo de la demanda, justamente por lo que les estoy diciendo, porque la prescripción, y como lo decía la doctora Erika, porque la prescripción tiene que ser alegada y si no se alega, se renuncia. Eso es central que ustedes lo tengan en cuenta. Es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Todo les está quedando claro? Sí, señor. Bueno, anoten unas preguntitas ahí para que me las respondan en unos minuticos y seguimos con la clase. Primera pregunta. Primera pregunta. Conflicto conciliable en el derecho privado y conflicto conciliable en el derecho administrativo. Y segunda pregunta. Grandes diferencias. La anterior es una diferencia, pero de eso se parte, por eso le doy casa aparte. Segunda pregunta. Grandes diferencias entre la conciliación del derecho privado y la del derecho administrativo. Entonces trabajen eso en unos minutos y ya seguimos. Anoten ahí porque les debe quedar muy claro eso y ya precisamos. Trabajen unos minuticos ahí a ver. Tómense sus minutos. Doctor Franklin, ¿necesita algo? ¿Ingeniero? Sí, señor. No, ingeniero, está bien. Simplemente le puse un tallercito ahí mientras tanto, tranquilo. Perfecto. Gracias, muy amable. Okay.
qué pena que no te respondió, que estoy aquí en una clase virtual, termino a las 7. Pero hay un descansito, entonces, de 2 minuticos ahí. Veo que te llegó una notificación. Doctor Franklin, está con el micrófono en silencio. Sí. Ok. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Falta mucho? ¿Quién terminó ya? ¿Ninguno? Fabián Calisto, ¿ya terminaste? Fabián. Fabián Calisto. Ya terminé. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, entonces, cuéntenos lo que pueda hacer. Bueno, doctor. Entonces, en el caso particular, pues las preguntas son como tal, conflicto conciliable en el derecho privado versus el conflicto conciliable en el derecho público. En el derecho privado podemos ver que el asunto conciliable puede ser todo aquel que sea económico o verse sobre controversias transables. Y en el derecho público, netamente debe ser económico o patrimonial. Aquí no podemos hablar de que podamos conciliar la legalidad. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, las grandes diferencias entre la conciliación en derecho privado y el derecho público, pues digamos hay bastantes. Realmente si nos ponemos a ver a detalle, estos son muy diferentes. Inicialmente el abogado en el derecho privado no es necesario para la audiencia de conciliación, más sin embargo cuando se presenta en derecho
público, si es necesaria la presencia del abogado, quien va a ser a quien se le va a transferir todo el poder de representación de la persona interesada. También podemos ver que en el derecho privado los asuntos transables pueden llevarse ante cualquier centro de conciliación, más sin embargo, en el derecho público debe llevarse ante la Procuraduría únicamente. Únicamente la Procuraduría va a poder atender los asuntos conciliables, más sin embargo, pues existe una excepción y es cuando existan sociedades o entidades que tengan menos del 50% del patrimonio, estas podrán asistir a los centros de conciliación privados. ¿Qué otra diferencia sí que podamos decir? Aquí, digamos, déjala ahí, también... tranquilo. Va muy Ok, bien. doctor. Déjala ahí. Gracias, A ver, doctor. Erika, gracias, Fabián. Erika, Tatiana. Señor. Continuemos, Erika. Para complementar lo que dijo mi compañero respecto a la calidad del conciliador. En el derecho privado, el conciliador pues, puede ser un abogado que pertenezca a un centro de conciliación, y que tenga estudios en mecanismos alternativos de solución de conflictos, los funcionarios públicos que estén facultados para conciliar o los notarios. Mientras que en el derecho público, la única entidad que puede conciliar es la Procuraduría General de la Nación. Respecto a la inasistencia, en el derecho privado, si no asiste la parte, puede ser multada y los hechos son o esta causal es un indicio grave en contra de los hechos. En el derecho público, si la parte no asiste, pues no pasa nada, la responsabilidad recae contra el abogado. Respecto a la formalidad de la solicitud, en el derecho privado puede ser verbal o escrita y no tiene ninguna formalidad como tal. En el derecho público es formal y tiene unos requisitos. Respecto a las etapas que surte en el derecho privado, la conciliación termina prácticamente con el acta y con el registro en el Ministerio de Justicia, y en el derecho público, sí, adicional al acta, debe ser, esa conciliación debe ser aprobada por el juez administrativo. Y la otra es que en el derecho privado se pueden conciliar derechos prescritos, y en el derecho público no se pueden conciliar. Muy bien, Erika, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, doctora Diana Marcela. Doctora Aquí Diana estoy. Marcela. Profe. A ver, ¿La misma pregunta? bueno, está bien, a ver, por favor. Bueno, porque yo tenía también para completar Sí. Acerca de las pruebas. En el derecho privado no se decretan pruebas para la conciliación. En el derecho administrativo tiene que haber pruebas. Pueden ser las más indispensables, que serían en este caso las documentales y los peritajes. Sí. Y, correcto. ¿qué más? Sí. Correcto. Y sobre la prescripción y la caducidad, que ya lo dijo la compañera Erika. Correcto, está bien. Sin embargo, díganos más cositas sobre la prescripción y la caducidad. Está bien. Bueno, podemos decir que en derecho privado hay poca caducidad y mucha prescripción, mientras que en el derecho administrativo hay más prescripción y poca caducidad. A ver. En derecho privado... Derecho privado serían los casos que caducan, son en menor cantidad y hay más prescritos en el derecho privado. Correcto. Y en el derecho administrativo es lo contrario, son más los casos que, poca caducidad, mucha prescripción. El 97 o 98% es caducidad en derecho administrativo. Exacto, es lo contrario. Es lo contrario, sí. Sería lo contrario, profe. Y se puede renunciar a la prescripción en el derecho privado, en el público no. Correcto, la caducidad es irrenunciable. La caducidad es irrenunciable. ¿Alguien más desea decirnos cosas adicionales o suficiente hasta ahí? Doctor, yo le tengo una pregunta.
A ver, Jamie. Es que de conformidad con lo que acabó de manifestar Diana, dijo que en el derecho administrativo deben aportarse las pruebas y que en el derecho privado se decretan. Hasta donde yo tengo entendido, en ninguna de las dos se decretan pruebas. No, Diana, no se decretan. No, Diana no dijo eso. No. Sí, sí lo dijo. ¿Diana dijo que se decretaban pruebas en derecho privado? Sí. Ay, entonces me distraje. No, en derecho privado no hay pruebas. En derecho privado puede o no haberlas, como se los dije. En Pero derecho se privado... anexan, más no se decretan. ¿Perdón? Se anexan, más no se decretan. Por eso, puede no haber pruebas. Eso es algo voluntario de la parte que solicita. Pero ya no hay decreto de pruebas, no hay práctica de pruebas, como tampoco hay práctica de pruebas en derecho administrativo. Lo que pasa es que hay un periodo que se puede dar para que se lleguen pruebas. Pero en derecho privado, las pruebas pueden no existir, mejor dicho. Entonces, no se decretan. Esas corren por cuenta del solicitante o convocante. Si las quiere llegar, bien. Si no las quiere llegar, también. No hay ningún problema. Entonces fue que me distraje, no le puse bien cuidado a lo que dijo Diana, pero no. Allí no se decretan pruebas, no se practican pruebas, no son obligatorias, pueden o no existir en el derecho privado. No hay ningún problema. Yo puedo hacer una solicitud simple y llana. Listo. O me puedo ir allá de manera verbal y decir, estoy interesado en una solicitud de conciliación. Punto. Ya. Nada más. O puedo ir con mi contrincante, inclusive. Podemos ir los dos. Queremos una audiencia de conciliación. Aquí estamos nosotros. Se puede hacer. No hay ningún inconveniente. Absolutamente ningún problema. En cambio, en derecho administrativo, las pruebas son eminentemente necesarias, son irrenunciables, son inescindibles, son imprescindibles, son sine qua non, deben darse. Deben darse. Y gracias, Jamie, por la acotación. ¿Les queda claro esto? Sí, señor. Bueno. Un último puntico ya para cerrar la clase de hoy es también otra diferencia, pero la dejé a lo último porque si no, no me la entienden bien. En derecho privado no hay comités de conciliación. En derecho administrativo existen los comités de conciliación. Es decir, en derecho privado quien tiene la carga de conciliar o no conciliar es la parte o son las partes. Quienes tienen la carga son las partes. En cambio, en derecho administrativo, quienes realmente autorizan o desautorizan un acuerdo conciliatorio o una conciliación son unos organismos, unos órganos que existen al interior de las entidades que se llaman comités de conciliación. Ustedes hacen una solicitud de conciliación al Ministerio de Hacienda. Listo. Entonces, allá hay una cosa que se llama Comité de Conciliación del Ministerio de Hacienda. Esa solicitud de conciliación se lleva al Comité de Conciliación y el Comité de Conciliación estudia la legalidad, la conveniencia, la veracidad y sobre todo soporta con las pruebas. Y si existe alta probabilidad de condena, escuchen lo que les estoy diciendo, si existe alta probabilidad de condena, porque puede haber alta, media o baja probabilidad de condena. Si existe alta probabilidad de condena, prácticamente es obligatorio que el Comité de Conciliación autorice la conciliación, hágase la conciliación. Entonces, quienes llevan realmente la batuta de la conciliación en las entidades públicas son los respectivos comités de conciliación. Que les quede claro eso. Existen unos organismos al interior de las entidades públicas que son los encargados de autorizar o desautorizar acuerdos conciliatorios, que son los comités de conciliación. Y esos comités de conciliación están conformados por unos funcionarios especiales, el representante legal de la entidad, o ese puede enviar a un delegado, está el jefe de presupuesto, está el jefe jurídico, el jefe de planeación. Son unos funcionarios ahí, unos 7, 8, dependiendo de la complejidad de la entidad. Entonces, esos señores son los que llaman comité de conciliación, y ese comité de conciliación, repito, es el que autoriza o desautoriza
finalmente que se haga o no la conciliación. Ahora, no en todos los, mejor dicho, los comités de conciliación podríamos clasificarlos de acuerdo con el decreto 1716 de 2009 en comités de conciliación obligatorios y comités de conciliación voluntarios. Es decir, hay unas entidades que tienen que contar con comités de conciliación y hay otras entidades que pueden contar con comités de conciliación. Pueden no tenerlos. Bueno, ¿cuáles son las entidades que necesariamente deben contar con comités de conciliación? Deben contar con comités de conciliación, primero, las entidades públicas del orden nacional. Segundo, las entidades públicas del orden departamental. Tercero, las entidades públicas del orden distrital. Saben ustedes que hay distritos en Colombia, distrital. Cuarto, las entidades públicas de los municipios capitales de departamento, cabeceras de departamento, esas cuatro. Y las entidades públicas descentralizadas de cada una de estas entidades. Entonces, las entidades públicas descentralizadas del orden nacional, las entidades públicas descentralizadas del orden departamental, las entidades públicas descentralizadas del orden distrital, las entidades públicas del orden municipal cuando el municipio es cabecera de departamento. Esas entidades públicas tienen que contar con comités de conciliación que son los que autorizan o desautorizan el acuerdo conciliatorio. Las demás entidades pueden no contar con comités de conciliación, pero para efectos de responsabilidad disciplinaria, responsabilidades penales, responsabilidades económicas, etcétera, es bueno que las entidades que no están obligadas a tener comités de conciliación los tengan. Entonces, de acuerdo con esto, les pregunto, ¿la alcaldía de Bogotá tiene que contar con comité de conciliación? ¿Qué dicen? Sí, debe contar con comité de conciliación. La alcaldía... Porque es distrito. A ver, doctora Diana, ¿cómo? Yo pensaría que sí, por ser distrito Claro, capital. claro, distrital, correcto. ¿La alcaldía de San Gil debe contar con comité de conciliación? Sí, señor, debe contar con comité. ¿Por qué? No es entidad nacional, Porque es una entidad del orden municipal, ¿no? pero no es capital de departamento. Miren ustedes que les repito, deben contar con comités de conciliación las entidades públicas del orden nacional, entidades públicas del orden departamental, entidades públicas del orden distrital, entidades públicas de las capitales de departamento y todos los organismos descentralizados de estas. San Gil, ¿qué es? No, Muy no, importante. Es sede de un tribunal, correcto. Es muy importante, pero no es capital de departamento. Pero San Gil debe tener, con toda seguridad que por la experiencia, o sea, cuando digo debe tener, no es que tenga el deber de, no, simplemente es porque ya por la experiencia, para evitar responsabilidades y todo eso, constituyen comités de conciliación. Ahora, las entidades que no tengan el deber legal de contar con un comité de conciliación, el que hace de comité de conciliación es el jefe del organismo. Supongamos que San Gil no tuviera comité de conciliación, que creo que sí lo tiene. No está obligado a tenerlo. Sí lo tiene, doctor, por eso me confundí. Ah, ya, correcto. Ah, bueno. Pero es voluntario, fíjate. Ok. Les pregunto, ¿MITU debe contar con comité de conciliación? ¿MITU es la capital de dónde? ¿Quién me dice? Del BOPES. Del BOPES, correcto, muy bien, del BOPES. Entonces, es capital de departamento. ¿Debe contar con comité de conciliación? ¿Sí o no? Sí, es obligatorio, ¿no? Correcto, de acuerdo con lo que estamos diciendo, sí. Ok. Ocaña. ¿Dónde queda Ocaña? Santander del Norte de Norte, Santander. Santanderiana. Norte de Santander. Muy bien. Ocaña.
¿Tiene o es facultativo o debe contar con comité de conciliación? Es facultativo. Muy bien. Les pregunto, vean ustedes para no preguntar así como tan minucioso. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? Entonces les hago otra pregunta. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32. 32. 32. Esas capitales de departamento deben contar con comité de conciliación. Los organismos departamentales y además los organismos de esos municipios. Solamente esos 32 municipios, capitales de departamento, tienen que contar con comités de conciliación. Y son 1.105 municipios. 1.105 municipios. ¿Qué quiere decir eso? Que 1.090, 1.080, bueno, 1.080 municipios en Colombia no están obligados a tener comité de conciliación. Pero, por la experiencia de la responsabilidad que pesa sobre los jefes de los organismos, entonces han venido creando. Entonces, lo más seguro es que la inmensa mayoría de los municipios cuenten con un comité de conciliación, así no estén obligados a tener esos comités de conciliación. Entonces, ven ustedes que los comités de conciliación son un verdadero filtro. Antiguamente, cuando digo antiguamente, era hasta antes de este decreto 1716 de 2009, esos comités de conciliación se han convertido en un impedimento para la conciliación, porque tenían mucho temor, pensaban que cuando autorizaban las conciliaciones los iban a investigar. Entonces el decreto salió y tuvo que decir, por el solo hecho de autorizar la conciliación no hay responsabilidades. Entonces ahora sí estudian con más libertad, con más tranquilidad, con más ecuanimidad para autorizar o desautorizar las conciliaciones de los respectivos organismos. Bueno. Y esta es la clase de hoy, doctoras y doctores, para no cansarlos más. ¿Tienen alguna pregunta final? Doc, otra preguntita. ¿Dónde Jamie. sería mejor citarlos a conciliar? ¿Directamente en esos comités o en la Procuraduría? Ah, bueno, muy bien. Entonces, se hace la solicitud ante la Procuraduría, que ese trámite lo voy a explicar en la otra clase. ¿Cuál es el trámite ya propio de la solicitud? Los pasos. Se hace la solicitud en la Procuraduría, pero antes de radicarse la solicitud en la Procuraduría, yo debo enviar copia integral de la solicitud de conciliación al organismo que estoy convocando. Ejemplo, estoy convocando al IDU, que ya ustedes saben que es un organismo descentralizado distrital, que debe contar con comité de conciliación por ser distrito. Entonces, hago la solicitud y se la envío al IDU, hoy día de manera virtual. Y después de eso, ahí sí radico en la Procuraduría. Ya listo. Entonces, la Procuraduría tiene 3 meses. Esto de los 3 meses opera lo mismo que en derecho privado. Máximo 3 meses para hacer la audiencia. Entonces, bueno, con el decreto 491 del 2020 debo hacerles esa salvedad, y con el decreto 806 también, no, sobre todo con el 564 y el 491, los periodos de conciliación se aumentaron a 5 meses durante esta pandemia, durante esta excepción, pero normalmente son 3 meses. Pero mientras continúe el tema excepcional, el régimen excepcional, la declaratoria de emergencia económica, ecológica y sanitaria, son 5 meses. Listo, para la audiencia. Bien sea en derecho público o en derecho privado. Entonces, radicada la solicitud de conciliación a la Procuraduría tiene 3 meses o 5 meses, de acuerdo con lo que les estoy diciendo, mientras perdure esta excepcionalidad, para hacer la audiencia de conciliación. Digamos que fije para los 2 meses. Perdón, después de la solicitud de conciliación. 2 meses. Pues esos 2 meses los tiene el comité de conciliación del IDU para estudiar y autorizar o desautorizar el acuerdo conciliatorio en la Procuraduría. Ese es el trámite. Ese es el trámite. ¿Queda claro, Jamie? Sí, señor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, doctoras y doctores? Todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Ah, bueno, doctora Erika. Muy bien. Tengan la bondad de leerse para la próxima clase, que va a ser de hoy en 8 días, las normas
que les di, yo creo que la Cámara Colombiana ya les entregó, les va a entregar un resumen de unas memorias que yo entregué. Eso lo pueden leer para que les aclare. Y las normas que les dije, pero ahí están analizadas en ese resumen. Y muy especialmente léanse, por favor, el decreto 1716, que no es tan largo, pero léanselo para que ustedes queden suficientemente preparados en esta área. No siendo más, entonces les agradezco inmensamente la generosidad y la paciencia para esta clase. Me complace compartir con ustedes. Gracias, profe. A ustedes, doctoras y doctores. Demasiado amena, muy rico que nos haya puesto a participar. No me dormí para nada. Desde Medellín, un abrazo, profe, a usted y a todos los compañeros. Cuídense mucho en esta segunda temporada de la cuarentena. Uy, sí, Dios santo, tenemos que cuidarnos. Todos tenemos que cuidarnos. Doctoras y doctores muy amables, que Dios les acompañe y los acompañe. Profe, a usted, muchas gracias. Gracias. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Excelente. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franklin. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Puedo salir sin ningún problema, ¿no? Sí, señor. No hay ningún problema. Muchas gracias.